Imagínate que estás en la escuela y tu profesor te quiere azotar con una vara solo porque no puedes pronunciar bien la letra R. Pues esto le pasó a Michael Faraday cuando era niño, el hombre que le daría la electricidad al planeta entero. Un joven que fue humillado por ser de clase baja, que fue juzgado por perseguir sus sueños de ser científico y que fue atacado por su propio mentor solo porque le tenía celos. Al final, era un joven que tenía lo que muy pocos, una mente brillante. El día de hoy les contaré la historia de un Faraday que sin títulos universitarios, sin dinero y sin contactos develó los misterios del electromagnetismo y de paso inventó el motor eléctrico. Así que ármate un cafecito, ponte cómodo, porque hoy vas a conocer a Michael Faraday como nunca antes te lo habían contado. El pequeño Michael nació a las afueras de Londres el 22 de septiembre de 1791. Su padre era herrero y su madre una ama de casa. Se trataba de una familia muy pobre y sumamente religiosa. Estas dos cosas juntas provocaron que Faraday no tuviera la oportunidad de ir a una buena escuela y fue tan deficiente su formación que le afectó para aprender a hablar. A pesar de esto, el pequeño Michael tuvo una infancia feliz, pero las necesidades económicas lo orillaron a abandonar la escuela y se vio obligado a conseguir un empleo con apenas 14 años. Y lo peor de todo, casi sin saber leer ni escribir. Así que en 1805 se inició como aprendiz en una pequeña librería que tenía un taller en la parte trasera donde se fabricaban libros. Al poco tiempo se volvió un experto en el arte de encuadernar libros, ya que era muy meticuloso y muy observador. Pues bien, mientras Faraday encuadernaba miles de libros, terminó por suceder lo inminente. Tenía que leerlos. Estaban pasando por sus manos tantos ejemplares con temas tan variados que no aguantó la curiosidad. Al principio, obviamente le era muy difícil, pero no se detuvo por nada, tanto que de manera autodidacta compensó todo lo que había dejado de aprender durante sus años en la escuela pública. Pero un día, mientras cosía la última edición de la Enciclopedia Británica, se encontró con algo que detuvo su mundo por completo: la electricidad. Era un raro enigma que los científicos habían intentado estudiar a fondo, pero nada más no terminaban de comprender. Se sabía desde la antigüedad que si frotaba ciertos materiales como el ámbar, estos adquirían la propiedad de atraer objetos ligeros. Franklin, por otro lado, demostró en 1752 que los rayos eran un fenómeno eléctrico masivo. Ya más reciente, a los tiempos de Faraday, Coulomb estableció la ley de la electrostática en 1785 y Alessandro Volta inventó la pila voltaica, la primera batería química capaz de producir una corriente eléctrica continua y constante. Pero como pueden ver, se trataba sobre todo de experimentos aislados e ideas independientes. No existía una unificación general que pudiera explicarlo todo. Pues gracias a este libro, Faraday había encontrado lo que le daría sentido a su vida: develar los misterios que escondía la electricidad. Para Faraday era un tema apasionante y no tardó nada en informarse lo más posible al respecto, pero para su mala suerte, pronto se dio cuenta de que los grandes científicos que investigaban acerca de estos temas formaban parte de las esferas más altas de la sociedad, y él solo era un muchacho de clase baja, sin estudios y que apenas podía sobrevivir con su salario. Pero esto no lo deprimió. Quizá fue su inocencia o simplemente era muy terco, así que se aferró a su camino. Se dio cuenta de que estos grandes personajes exponían sus conferencias en los recintos científicos más importantes del mundo y estaban en su ciudad. Una era la Royal Society y la otra la Royal Institution of London. Faraday sentía mucha impotencia porque le era prácticamente imposible poder conseguir entradas para estas conferencias, sobre todo para aquellas que daba Humphrey Davy, el famoso químico y director de la Royal Institution. Pero lejos de desanimarse, se apuntó a unas reuniones nocturnas que organizaba un profesor llamado John Tatum. Estas veladas eran justo lo que necesitaba Faraday para saciar su hambre de conocimiento y su sentido de pertenencia, ya que se trataba de un grupo de jóvenes trabajadores que aspiraban a una mejor vida y entre ellos discutían acerca de temas interesantísimos. Faraday siempre escuchaba con atención y tomaba notas cuidadosamente. Después de un tiempo fabricó un libro perfectamente encuadernado con todos estos apuntes. Un día, un hombre entró en la pequeña librería y mientras andaba por ahí husmeando en los aparadores, se encontró con el libro que Faraday había encuadernado con todas sus notas sobre las conferencias de Tatum. Aquel hombre pidió prestado el libro y prometió devolverlo. Al paso de unas cuantas semanas, este carnal volvió con el libro, pero con 4 trocitos de papel metidos entre sus páginas. Se trataba del señor Dance, un miembro de la Royal Society. Dance había quedado impresionado con los apuntes de Faraday, por eso había decidido regalarle unas entradas para la próxima serie de conferencias del famoso
famoso químico Humphrey Davy. Cuando Faraday se enteró de todo esto, pues ya se imaginarán, se volvió loco. Pues se llegó el día de la primera conferencia y Faraday iba brincando en un pie de gusto. Por fin pudo atravesar las puertas de la Royal Institution. Años soñando con aquel momento y ahora se encontraba recorriendo sus galerías. Pues una vez se encontró en la sala correcta, buscó lugar entre la multitud y se sentó dispuesto a tomar apuntes de absolutamente todo. Humphrey Davy no era un rey, pero se presentaba como tal y su manera de exponer era impecable. Para muchos era uno de los científicos más grandes de la época. Cuando la conferencia acabó, Faraday había llenado 96 páginas de apuntes, por mucho la mejor noche de su vida. Días después de la conferencia, a Faraday se le ocurrió una idea. Empezó a maquinar la posibilidad de acercarse a Davy en alguna de las conferencias siguientes para pedirle algún empleo, pero las malas noticias no tardaron en llegar. Las 3 conferencias restantes fueron canceladas debido a que Davy había sido nombrado caballero por la reina y se había casado con una viuda rica. Entonces Faraday se vino abajo. Sin las conferencias, acercarse a Davy de nuevo sería prácticamente imposible, así que tomó una decisión arriesgada. Le escribiría directamente pidiéndole una cita. Cuando lo hizo, no estaba muy seguro de la locura que acababa de cometer, pero al pasar de los días sus ánimos cayeron aún más, ya que no recibió respuesta. Cuando de repente, el 24 de diciembre, apareció un mensajero vestido muy elegante y tocó a su puerta para entregarle una nota. Decía así: estoy lejos de ver con desagrado la muestra de confianza que me da usted al escribirme. Me veo obligado a ausentarme de la ciudad en este momento, pero volveré a finales de enero. Lo veré entonces cuando usted lo desee. Me sería sumamente grato serle de utilidad. Solo deseo que esté dentro de mis posibilidades. Faraday se sintió como un niño pequeño al que Santa Claus le trajo el regalo de sus sueños. El mes de enero se le hizo eterno, pero cuando llegó el gran día, su encuentro con Davy pasó tan rápido que luego Faraday se preguntaría si no habría sido un sueño. Recordaba casi haberse desmayado cuando le dio la mano y luego su mundo se cayó a pedazos cuando le rogó por un empleo y Davy le explicó que no tenía ningún trabajo que ofrecerle, que lo mejor sería que conservara su empleo como encuadernador de libros. Faraday salió de ahí como un alma en pena. Sabía que sería la última vez en su vida que atravesaría esas puertas. Estaba muy apesadumbrado porque no quería resignarse a un trabajo de 12 horas que lo alejarían por completo de la ciencia. Pero la suerte volvió a tocar su puerta meses después. Un día de marzo, por la mañana, apareció de nuevo el mensajero elegante con el mensaje de que el mozo de laboratorio de Davy había sido despedido por una pelea. Davy le ofrecía a Faraday que se quedara con el trabajo y con una habitación encima del laboratorio. Pues Michael no lo pensó ni un segundo y al cabo de pocos minutos ya estaba en la Royal Institution. Davy le explicó que ser mozo de laboratorio no consistía más que en lavar tubos de ensayo y barrer el suelo, pero Faraday aceptó con todo el gusto del mundo. Trabajar y vivir en la Royal Institution era un sueño de locos. Durante los años siguientes, el joven Faraday aprendió todo sobre el laboratorio y utilizó la electrólisis para descomponer un buen número de compuestos. Un día Davy le dijo que tenía que acompañarlo a él y a su esposa en un largo viaje al extranjero. Este fue un viaje muy difícil para Faraday, ya que la misma esposa de Davy era muy déspota y lo humillaba solo por no tener estudios. Lo presentaba ante la gente como su servidumbre y lo mortificaba cada vez que podía. Incluso había ocasiones que el mismo Davy lo hacía sentir inferior solo por ser de clase baja. Pero bueno, Faraday estaba dispuesto a aceptar todas estas humillaciones, ya que gracias a la talla mundial de su mentor, pudo conocer a algunos de los mejores científicos de Europa, el gran Alessandro Volta o André-Marie Ampère. Aquellos eran científicos a los que Faraday llevaba leyendo años como aprendiz en la tienda de libros. Al poco tiempo de haber regresado de su largo viaje del extranjero, Faraday hizo su primera publicación científica, pero más que eso era su declaración de independencia. Oficialmente, a partir de ese día, dejaba de ser el insignificante protegido de Davy. Durante esos años, Faraday se puso a trabajar en su sueño más grande, ser el hombre que develara los misterios de la electricidad. Y así fue. En 1821, Faraday dio su primer golpe. Logró convertir electricidad en movimiento. Fueron duras semanas de trabajo en su laboratorio, pero básicamente colocó un poco de mercurio en el fondo de un recipiente para que condujera la electricidad. Y en el centro del recipiente colocó un imán de manera vertical. Después, colgado desde arriba, colocó un cable con la punta tocando el mercurio. Y al pasar electricidad por el cable, se ponía a girar de manera continua. Esto sucede porque la electricidad que corre por un cable crea un campo
campo a su alrededor. Si ese campo se encuentra con el campo del imán, se empujan. Faraday publicó su descubrimiento en octubre de 1821 y en cuestión de días el informe se había traducido a más de 12 idiomas. La fama de Faraday se fue a los cielos y de pronto todos los científicos del mundo replicaban su descubrimiento en sus laboratorios. Para este momento, todos sus colegas de la Royal Institution lo admiraban y respetaban, salvo uno, su propio mentor, Humphrey Davy. Y pues la verdad es que ese Davy no soportó. Había observado de cerca la carrera meteórica de Faraday y sentía muchos celos. Esto quedó muy claro cuando llegó la hora de votar para que por fin Faraday formara parte de la Royal Institution of London. El resultado fue casi unánime, solo un voto en contra, el de Davy. Pero a Faraday todavía le quedaban 2 golpes y uno de ellos era el descubrimiento de la inducción electromagnética. Suena complicado, pero en realidad es simple. Su razonamiento fue: si la electricidad genera movimiento, ¿será que el movimiento puede generar electricidad? Pues estaba en lo correcto, ya que descubrió que si mueves un imán cerca de un cable, el cable genera electricidad. Este principio es el que usan todas las centrales eléctricas del mundo hasta el día de hoy. En las hidroeléctricas, el agua mueve imanes gigantes que generan electricidad. En las eólicas, el viento mueve las aspas gigantes, guiño guiño, imanes, y hacen lo mismo. Pero Faraday aún no había terminado, aún nos quedaba su último gran golpe. Y se trata de nada más y nada menos que el concepto de campo. A principios del siglo XIX, todos los científicos creían en la acción a distancia, un tipo de acción fantasmagórica que no tenía explicación. Por ejemplo, un imán atrae un clavo. ¿Pero por qué? Pues nada más porque sí. Pues Faraday no estaba de acuerdo. ¿Cómo era posible que esto sucediera si no había nada entre ellos, solo espacio vacío? Tenía que haber algo ahí. Así que Faraday propuso que el espacio alrededor de un imán o de una corriente no está vacío, sino que está lleno de lo que llamó líneas de fuerza. Visualizó estas líneas como estructuras físicas que llenan el espacio. Para hacer tangible su idea, utilizó un experimento muy simple. Esparció limaduras de hierro sobre un papel colocado arriba de un imán. Las limaduras se alinearon formando patrones curvos que iban de un polo hasta el otro. Esto era la evidencia visual de sus líneas de fuerza. Para él, estas líneas no eran una mera abstracción matemática, sino una realidad física. Pero la culminación de su teoría del campo llegó en 1845, cuando demostró que un campo magnético podía rotar el plano de polarización de la luz al atravesar un material. Este experimento fue trascendental porque por primera vez establecía una conexión directa experimental entre el electromagnetismo y la luz. Este gran trabajo de los campos de Faraday fue crucial para que después un joven escocés llamado James Clerk Maxwell le diera forma a toda la teoría con sus famosas ecuaciones, y que después esto desembocaría en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Faraday fue presidente de la Royal Institution durante 36 largos años. Con 73 años de edad y fama mundial, el viejo Faraday vivía en una casita que le había alquilado la reina Victoria, la cual sentía un cariño especial por él y se comportaba de manera muy generosa. Solo que Faraday jamás explotó esta relación de una manera que quizá muchos otros habrían hecho. Murió el 25 de agosto de 1867 sentado en su sillón preferido. La reina Victoria había ofrecido a Faraday el honor final de ser enterrado con Isaac Newton en la abadía de Westminster, pero como era de esperar, el famoso científico no lo aceptó y solo pidió un funeral sencillo con sus parientes y una lápida del tipo más corriente en el lugar más normal de la Tierra. Gracias a Faraday, la electricidad pudo fluir por el mundo entero y hoy tenemos teléfonos, computadoras, aviones y un sinfín de cosas que hacen que la vida sea más agradable. Y bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado con este video. Espero hayan disfrutado mucho esta gran historia. La verdad es que yo la pasé muy bien investigando y redactando este guión. Por último, les quiero mostrar estos libros que fueron en los que me basé para esta gran historia. Este que se llama 5 ecuaciones que cambiaron el mundo, el poder y la oculta belleza de las matemáticas, por Michael Guillén. Se los recomiendo mucho si quieren profundizar un poco más. También me basé en Grandes Ideas de la Ciencia de Isaac Asimov, un gran libro, junto con Momentos Estelares de la Ciencia, también de Isaac Asimov. Ahí se los dejo. Y pues nada, gente, pues es todo. Si llegaste hasta acá, coméntame papas. A todos los que comenten papas, sabré que llegaron hasta el final del video. Es todo. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.